Iniciamos el tema, pero antes haremos, como siempre lo hemos hecho, consagrar esta reunión, porque esto es de Dios, es por Dios y es para Dios. Señor, henos aquí, precioso Dios Padre, henos aquí, precioso Dios Hijo, henos aquí, precioso Dios Espíritu Santo, como un ritual, porque tú eres Dios de rituales, Señor, Dios de pactos, Dios de misericordia y de verdad, Dios de justicia, Dios de santidad. Eres el eterno y eres la eternidad. Señor, eres la palabra, eres el sello y eres la permanencia. Eres nuestra firmeza, eres nuestra certeza y eres nuestra convicción. Eres nuestra sabiduría, nuestro entendimiento. Por eso, Dios del cielo y de la tierra, hoy, aquí, a tus pies, mi Señor, en tus atrios, te hemos rendido honores, oh Rey de gloria. Hemos rendido culto, hemos rendido homenaje, tributo a tu gloria, a tu presencia. Como siempre, Señor, esperando, expectantes de lo que tú harás, de lo que tienes que decirnos hoy a tus hijos, a tus almas, a tu pueblo. No solo los que son tus hijos, sino aquellos que aún no lo son. A ese pueblo aún no nacido, esas almas que todavía no te conocen, pero como tú un día dijiste, revelaste a nuestros oídos, que tu palabra, Señor, muchos de tu pueblo no la creerán, muchos de tus hijos, pero habrá muchos que aún no te conocen, pero que te buscan, Señor, que sí creerán tu palabra. Hoy, mi Dios, tu palabra que no está presa, que corre y es glorificada velozmente, Señor, y que no vuelve a ti vacía, sino que tú la prosperas en aquello para lo que la envías, mi Señor. Que esa preciosa palabra, cual preciosa semilla, cuando es sembrada en buena tierra, mi Señor, y aún aquella semilla que cayere en mala tierra, tú la hagas germinar, la hagas enraizar, la hagas crecer y la hagas dar fruto abundante y permanente. Y Señor, rogándote como siempre, como un ritual, que le incrustes en el espíritu humano, que pongas tu sello y le des tu permanencia y la confirmes, Dios, dándole cumplimiento y ejecución. Por causa de la rebeldía, Señor, de la incredulidad y de la duda, para gloria de tu nombre, Señor. En el nombre precioso, que es sobre todo nombre, en el nombre de tu amado Hijo Yeshua, y por el poder y la virtud de tu amado y precioso Espíritu glorioso. Amén. Amén. Inicio leyendo una escritura muy importante que tiene mucho que ver con la oración que hace un momento hicimos para el Señor. Dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Quizá haya quienes se pregunten por qué este hermano le llama Yahweh. Tú puedes llamarle como quieras, puedes llamarle Yahweh,
Yahvá, Jehová. Puedes llamarle Él. Puedes llamarle como tú quieras. En alguna ocasión hablamos acerca de que ¿cuál es tu necesidad? La necesidad que tú tengas o la gratitud que tú quieras darle, ese es su nombre. Así que para aquellos que no han entendido ciertas cosas respecto al nombre de Dios, aquí está la aclaración. El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esto está en Proverbios 1, verso 7. Proverbios 1, verso 7. Pero también en Efesios 5, 17. Dice, por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea o cuál es la voluntad de Dios para ustedes. Primera de Juan 2, del 18 al 29, nos enseña algo muy importante. Nos habla de la unción. Dice así, pero la unción que permanece en ustedes, esa les enseña todas las cosas. Siempre que hablamos de un tema, explicamos la razón del porqué de este tema. El tema de hoy se titula La unción. ¿Escucha? El tema de hoy se titula La unción. ¿Por qué les digo esto? Porque esto es solo para los sabios y para los entendidos. ¿Escucha? Hay mucha gente que no quiere escuchar, mucha gente que no quiere creer. En alguna ocasión me encontré un pastor con el que estuve conversando unos minutos, pero este pastor, o que se autodenomina o lo denominan pastor, hace años estuvimos trabajando con él, porque este hombre y la congregación, las ovejas, cuando ese hombre andaba en rectitud, y escucha, cuando ese hombre andaba en rectitud, él clamaba a Dios, le pedía a Dios que le enviara gente que le enseñara, gente que le instruyera, pero recibió una visión de Dios, él y otros ministros que estaban clamando por la misma situación, porque él les dijo, hermanos, yo necesito que que Dios envíe a alguien que nos enseñe, que nos instruya y que nos saque al campo para trabajar, porque nosotros no sabemos cómo predicar, no sabemos cómo evangelizar. Y ellos recibieron una palabra y recibieron visión de Dios, donde Dios les mostraba que llegábamos nosotros para enseñarles, para instruirlos y para sacarlos a las calles para evangelizar. Llegamos después de una serie de situaciones que Dios puso y empezamos a trabajar. Acostumbro siempre, antes de salir a trabajar al campo, dar breves instrucciones. Siempre acompaño la enseñanza con la práctica, la teoría con la práctica. Empecé a darle enseñanza a esa congregación y empezamos a sacarlos, empezamos a salir a las calles, a tocar puertas, a ir aquí y a ir allá a evangelizar. Los hermanos estaban felices, había mucha gente que estaba contenta, otros no tanto. El pastor, no se diga, estaba feliz. Pero cuando la palabra, escucha, cuando la palabra de Dios empezó a confrontar a ese hombre, escucha,
cuando la palabra de Dios empezó a confrontar a ese hombre y a su familia, ya no le gustó. Se empezaron a dar cosas de tal manera que nosotros tuvimos que despedirnos de allí y dejamos de vernos. Pasaron los años, hace poco lo encontramos en la calle, conversamos un rato y le dije al hombre que nosotros seguíamos trabajando, que estábamos dando enseñanza acerca de temas. Le dije, hermano, estamos dando enseñanza acerca de estos temas, así, así, así. Le enumeré algunos de los temas que hemos estado tratando, a lo cual este hombre me respondió, es que la verdad, a mí no me interesan esas cosas, para mí son intrascendentes y son irrelevantes. Fíjese bien lo que dijo. Son irrelevantes. Eso significa que para él no era importante cosas de estos asuntos respecto a la palabra de Dios. Me dio pesar, porque ese hombre, hasta donde yo sé, en lo único que piensa y de lo único que habla es de dinero. Ofrendas, diezmos, carros. Siempre que predica, habla de sus carros, habla de prosperidad, habla de riquezas. Así como hoy día muchos hablan de riquezas, hablan de prosperidad. Muchos ministros desprecian la enseñanza, desprecian la sabiduría, desprecian la instrucción, porque a ellos no les conviene. Por eso la mayoría de pastores no permiten que el ministerio de la enseñanza, que el ministerio de la instrucción prospere en las congregaciones. Hace días le preguntaba a unos hombres, a unas personas, hermanos principalmente, y les dije una pregunta. ¿Por qué hoy día todos quieren ser apóstoles? Todos se autonombran pastores, apóstoles, evangelistas. Todos se quieren adjudicar nombres que exaltan al hombre. Apóstoles, evangelistas, pastores, profetas. Es muy común escuchar, yo soy profeta, yo soy el pastor, yo soy el apóstol, yo soy el evangelista. Y se paran el pescuezo, decimos aquí en México, el cuello, por si no sabes a qué le llamamos pescuezo. Aquí al cuello le llamamos pescuezo, le llamamos cuello, le llamamos cogote. Y muchos en el pueblo de Dios separan el pescuezo. Yo soy profeta. Y como mencionó el hermano Leo anteriormente, ahora ya los profetas ya maldicen a aquellos que les cuestionan sus enseñanzas. Y les pregunto, ¿quién enseña a un pastor? Pues un maestro, hermano. ¿Quién enseña a un profeta? Pues un maestro. ¿Quién enseña a un apóstol? Pues un maestro. ¿Quién enseña a un evangelista? Un maestro. ¿Y quién enseña a un maestro? Otro maestro. Otro maestro. Nadie quiere ser maestro. Y aquellos a los que Dios ha llamado y les ha dado el ministerio, oiga bien, les ha dado el don de la sabiduría y el ministerio de maestros, no quieren enseñar, no quieren hablar la palabra, porque la palabra confronta, oye bien, a las almas. Está escrito que la palabra de Dios es como martillo que quebranta, que rompe la piedra. En todas las congregaciones no hay una sola
donde Dios nos ha enviado a enseñar, hemos sido llamados en otras congregaciones, Dios nos ha enviado. Y todos sin excepción, todos los pastores se han cerrado al principio, felices. Pero después de un tiempo, cuando la palabra empieza a confrontarlos, cuando la palabra empieza a quebrantar, a golpear, entonces dicen, a ver, hermano Antelmo, tranquilo. Hay quienes dicen, aquí no me venga a alborotar el gallinero. Así es, hemos sabido de pastores que han dicho eso. Aquí que no vengan a alborotarnos el gallinero. Fíjese bien, cuánto pastor hoy, cuánto ministro miran a las congregaciones no como ovejas, sino como gallinas. Miran a la iglesia no como el cuerpo de Cristo, sino como un gallinero. Por eso dicen, aquí no vengas a alborotar el gallinero. Y es terrible, porque la enseñanza, dice la Escritura en Eclesiastés, las palabras dadas por un maestro en la congregación son como clavos, dice, son como clavos encendidos, clavos ardientes. Por eso, porque la enseñanza derriba muros, derriba mitos, derriba tradiciones. Hoy más que nunca es necesario, oiga bien, hay una gran necesidad de que aquellos a los cuales Dios les ha dado el don de la sabiduría, aquellos a los cuales Dios les ha dado el ministerio de la enseñanza, se levanten a enseñar lo que la palabra de Dios llama la sana doctrina. Ustedes pueden preguntar, ¿qué tiene que ver con el tema, hermano? Tiene que ver y mucho. Hemos visto tanta cosa en estos tiempos. Hace un rato conversábamos aquí en familia acerca de costumbres, doctrinas que han surgido hoy en el mundo. Hay lugares donde se han caído en tantas aberraciones, tantas abominaciones, que nosotros, cuando creíamos que nada podía asombrarnos, resulta que necesitamos todavía más capacidad de asombro. Doctrinas donde existe una serie de prácticas referentes a la unción. Congregaciones donde practican la pelota ungida. Hermano Leo. Sí. La pelota ungida. Congregaciones donde practican el semen ungido. Oiga bien, no se escandalice, y si se escandaliza, sepa lo que está sucediendo en el que se dice pueblo de Dios. El semen ungido. Pastores que dicen que si no ungen a las hermanas con su semen, no entrarán al reino de los cielos. La unción de pastores que le rasuran su parte, su vagina a la mujer, porque según ellos dicen que es la manera para como ellas recibirán el Espíritu Santo. Pastores que practican el escupitajo
ungido, ¿no, hermano Leo? Sí. Pastores que usan el agua ungida. Pastores que usan el puñetazo ungido. La cachetada de la unción. Y hasta la coca ungida también. La Coca-Cola ungida. Ya estamos hablando de marcas. Perdón, no debemos promover marcas. No, perdón. pero sí es la verdad. Sí. Bueno, Dios de mi vida. Pero hace días veía un pastor que daba la unción del beso y se agarraba a las hermanas y se daba unos atracones, decimos aquí en México. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Podríamos enumerar una larga lista de aberraciones, de abominaciones que se practican hoy en nombre de Dios, que no tienen nada que ver con Dios. Por eso, aquí, en Betel, Bet-El, Dios, casa ¿qué? De Dios. En la página Mi Pensar y Mi Sentir, el gran Yo Soy, afirmamos que son aberraciones, muchas aberraciones las que se practican hoy en día en nombre del Señor, que no tienen nada que ver con Dios. ¿Y sabe por qué? Porque es cierto lo que dice la canción. Muchos se reúnen en su nombre, pero no lo dejan entrar a Él. Muchos hablan en su nombre, pero no lo dejan hablar a Él. ¿Escucha? Amén. Muchos se reúnen en su nombre, pero no lo dejan entrar a Él. Muchos hablan en su nombre, pero no lo dejan hablar a Él. Y más es asombroso el hecho de que haya multitudes, escuche bien, multitudes que siguen a estos engendros del diablo, a estos engendros que se autonombran apóstoles, estos engendros del diablo que se autonombran profetas, estos engendros del diablo que se autonombran pastores, estos engendros del diablo que se autonombran evangelistas, que nada tienen que ver con Dios, que solo trabajan para sus propios vientres, que hablan de su propio corazón, porque el amado dijo que del corazón sale toda la porquería, porque no es lo que entra por nuestra boca lo que nos contamina, sino lo que sale. Tú puedes decir que estoy juzgando, pero tú puedes pensar lo que quieras. ¿Y sabes por qué? Porque si tú no aceptas la enseñanza, si tú no aceptas tal como lo dice la palabra de Dios, su palabra, entonces tú eres un necio y eres un insensato. La palabra de Dios nos enseña que los insensatos desprecian la sabiduría y desprecian la enseñanza. Esto es solo para sabios y entendidos. Y si esto te está doliendo y si esto te está molestando, entonces tú tienes que reconsiderar, tú tienes que autoexaminarte si en verdad estás en el camino correcto. Es necesario que hoy día la palabra de Dios sea enseñada tal cual es. Mucha gente la complica, mucha gente la tuerce, mucha gente la pervierte. Por eso
Es fácil para muchos estar parados en el altar, predicando, enseñando una serie de disparates. Hace unos días envié un mensaje a un ministro que tiene muchos seguidores, que hablaba de que los hombres tenemos que evolucionar, que nuestra mente tiene que evolucionar hasta alcanzar la perfección. Y le escribí: ¿de dónde sacas tantos disparates? ¿De dónde sacas tantos disparates? Y así como ese hombre, hay muchos hombres y mujeres que predican y enseñan disparates, y la gente los cree y la gente los sigue. Y le dije: ¿qué? ¿Acaso eres evolucionista? ¿Acaso eres seguidor de Darwin? Si no sabes quién es Darwin o quién era Darwin, Darwin es el hombre que inventó esa doctrina del evolucionismo, el que inventó que nosotros, los seres humanos, descendemos del mono. Y le dije: entonces, si el hombre evoluciona por sí mismo, entonces, ¿dónde quedó? ¿Dónde está la soberanía de Dios? ¿Dónde está el gobierno y el dominio soberano del Creador sobre su criatura? Pero me asombra cómo hay gente que lo sigue, gente que cree todos esos disparates. Este tema titulado La unción tiene que ver con todo esto que les he mencionado. Porque hablar de la unción, y estoy seguro que la mayoría de ustedes no tienen ni la menor idea. Para todos, en términos generales, en el pueblo de Dios, se cree que la unción es solamente la presencia de Dios en una persona. Pero la unción y todo lo que conlleva, todo lo que significa, tiene mucho más que eso. Nuestro hermano Leo me dijo: papá, el siguiente tema se refiere a la unción. ¿Lo das tú o lo doy yo? Le dije: no, hijo, esto tengo que enseñarlo yo. El hermano Leo está aprendiendo y él mismo lo dijo: papá, es que hay cosas que yo no entiendo y hay cosas que yo no sé. Le dije: exactamente por eso, hijo, es necesario que este tema sea tratado a profundidad, como debe de ser, porque en base a esto es como el pueblo de Dios, en base a esta enseñanza, crecerá. Muchos de ustedes no creerán esta palabra. Muchos de ustedes dirán: estás loco. No es cierto. O como dicen por ahí, es que el hermano Antelmo es un fanático, es un religioso, es un exagerado. El hermano Antelmo está buscando la iglesia perfecta. Yo les digo: no, yo no estoy buscando la iglesia perfecta. Yo quiero estar en la iglesia perfecta, porque quien está no buscando, porque no la hay, sino formando la iglesia perfecta, es quien, nuestro amado Señor Jesucristo. Porque está escrito que Él viene por una iglesia pura y sin mancha y sin arruga ni cosa semejante. Aquellos dicen que cuando se refieren a los hermanos, a las hermanas, que son muy firmes en sus convicciones, que son muy certeros en la palabra de Dios, y los tachan de exagerados, de fanáticos, los tachan de que andan buscando la iglesia perfecta. Quiero decirles a esos hermanos que sigan adelante, que sean firmes, porque Él es nuestra convicción, Él es nuestra firmeza, Él es nuestra certeza. Aquí, todos los que dicen eso, todos los que se burlan, todos los detractores, ya tienen su parte en el lago de fuego que arde en el lago que arde con fuego y azufre. Porque eso de decir que estamos buscando la iglesia perfecta, lo único que nos enseña es que ellos no están buscando la santidad y mucho menos la viven. Inicio con una pregunta. ¿Qué es la unción o qué significa? Esta es una pregunta que todos
nos hacemos en algún momento cuando el Señor nos llama y empezamos a conocerlo a Él y a conocer de Él. Y aquí surge una pregunta, otra pregunta. ¿Es lo mismo conocerlo a Él que conocer de Él, hermano Leo? No. No. Pregunto otra vez. ¿Es lo mismo conocerlo a Él que conocer de Él? Escuchen lo que dice la palabra del Señor. En Jeremías 9 del 23 al 24, dice así: Así dijo Yahweh, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Yahweh, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. 24 dice: mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme. Entenderme y conocerme. Por eso Pablo allá en 2 Corintios 10, del 17 al 18, dijo y afirmó, inspirado por el Señor, porque no es aprobado aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Dice, porque no es aprobado aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Para poder comprender esto, primero tenemos que saber y conocer el significado de la palabra unción. El diccionario secular, es decir, los diccionarios para estudio, describen la palabra unción como un ritual con óleo, es decir, aceite. Para quien han leído la escritura y se encuentran la palabra óleo, óleo es aceite. Lo describe como un ritual con aceite consagrado a Dios y como gracia divina que ayuda en la búsqueda de la virtud y de la perfección. ¿Escuchas? Amén. El diccionario secular describe la palabra unción como un ritual con aceite, con óleo consagrado a Dios, y como gracia divina que ayuda en la búsqueda de la virtud y de la perfección. Lo relaciona con la pasión, es decir, pasión por las cosas espirituales, no pasión carnal. Lo relaciona con el fervor y con el celo espiritual. Hay gente que es muy celosa. Celosa de sus congregaciones, celosa de sus pastores, celosa de sus movimientos religiosos. Pero la palabra unción se refiere y se relaciona con la pasión, con el fervor y con el celo por las cosas espirituales. Ajá. En este caso, hablar de las cosas espirituales se refiere a la palabra de Dios y a su obra. A mí me llama mucho la atención cómo cuando me encuentro hermanos, hermanas, allí en el lugar de provisión, en el trabajo, pues eso es realmente nuestro trabajo, evangelizar.
a las almas, con alabanza, con literatura, etcétera, a través de la predicación del Evangelio. Y mucha gente llega, muchísima gente llega. Estamos a un lado de un hospital. Y cuando escuchan la música, cuando ven la literatura que ponemos allí, algunos preguntan, otros nos miran así como de esos hermanitos, hermano Leo, ¿qué le llaman? De la secreta. Pero Dios nos da el discernimiento y nos dice, él o ella conocen de mí. Empezamos a platicar y de pronto, muy tímidamente, muchos de ellos nos dicen que conocen, que son hermanos. Ellos no se identifican, a menos que nosotros empecemos a presionar un poco. Pero obviamente ya antes de que ellos nos digan que conocen de la palabra, ya Dios nos habló, ya nos dijo, él conoce, ella conoce de mí. Lo interesante de esto es que hay una actitud en la gente, un celo religioso, que cuando nosotros empezamos a hablarles de palabra, de doctrina, y esa enseñanza contraviene o golpea lo que sus ministros les han enseñado, ellos empiezan a, decimos aquí en México, a pintar raya. Ponen una barrera y cortan definitivamente con nosotros. Hay gente, y esto casi todos, por no decirlo que todos, pero tienen esa reacción. Cortan de tajo, porque son celosos de su iglesia, son celosos de su denominación, son celosos de sus ministros, de su pastor. Y la palabra de Dios, aunque estemos en lo correcto, aunque con la misma escritura les enseñamos que hay problemas de enseñanza o de doctrina allí donde van, ellos ponen su barrera y se alejan de nosotros. Pero la palabra unción se relaciona con la pasión con Dios, por Dios, con el fervor y el celo espirituales. El diccionario bíblico explica y da ejemplos. Escucha, si tienes lápiz, si tienes papel, entonces anota, porque esto es muy importante. Mucho, muy importante. El Salmo 23:5 dice así: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Salmo 92:10 dice: seré ungido con aceite fresco. Solamente daré 1 o 2 ejemplos de cada aspecto que hoy el Señor quiere que sepas. Estos textos refieren, cuando hablan, es en el sentido de derramar. Escucha, de que la unción está ligada o tiene su significado o se relaciona con derramar. Escucha, derramar, rebosar, bañar, cubrir. En estos textos significa algo referente a eso. En Isaías 10:27 dice, hablando proféticamente el profeta, el Señor a través de ese hombre, dice que el yugo se pudrirá a causa de la unción. El yugo se pudrirá a causa de la unción. Aquí refiere a que la opresión del pecado en el hombre será quitada por causa de la presencia del Señor en la persona, en el hombre.
¿Me estoy explicando? Zacarías 4:14 y Apocalipsis 11:4. Escucha. En Zacarías 4:14 nos habla de dos hombres que la Escritura los denomina como los dos ungidos que están delante de la presencia del Señor. Esa misma Escritura de Zacarías 4:14 tendrá su cumplimiento allá en Apocalipsis 11:14, cuando dice que hay dos hombres que Dios levantará en los últimos tiempos, a los cuales les llama mis dos olivos. Escucha, mis dos olivos. El aceite de la unción lo extraían de los olivares, de los olivos. Y la palabra de Dios, el Señor les llama mis dos olivos, mis dos ungidos que están siempre delante de mi presencia. Estos dos hombres serán levantados. Oiga bien, oigan, escuchen. En los últimos tiempos, cuando el anticristo ya esté reinando, estos dos hombres, estos dos olivos, estos dos ungidos serán levantados como dos hombres que castigarán la tierra. Oiga bien, castigarán la tierra con toda clase de plagas. Y dice la Escritura que tendrán poder para aún hacer descender fuego del cielo. Tendrán poder para ordenar plagas sobre la humanidad. Tendrán poder para detener la lluvia o para hacer llover. Tendrán poder para quitar la vida o para dar la vida. Así. Ustedes lean en Apocalipsis 11, donde habla de estos dos ungidos, de estos dos olivos. Serán dos hombres tan terribles, tan poderosos, escucha, que la humanidad no solo los odiará, sino que los temerán. Tendrán miedo de ellos. Es tan así que todo aquel que se levante contra ellos, estos dos ungidos tendrán el poder para matarlos. Cosa terrible. Pero llegará el día en que serán vencidos y serán muertos, dice. Serán vencidos y serán muertos, serán asesinados. Y la misma gente, oiga bien, el mismo pueblo, la humanidad, no dejará que los sepulten. Ellos demandarán a los gobiernos que no los sepulten. Y dice la Escritura que durante 3 días estarán en la plaza de Jerusalén. Y toda lengua, tribu y nación verán sus cadáveres durante 3 días. Antes preguntaba, ¿cómo es posible que toda tribu, lengua y nación vean unos cadáveres durante 3 días? Esto solo será posible a través de la tecnología. Si no te has preguntado eso, pregúntatelo. Solamente a través de la tecnología será posible que toda tribu, lengua y nación vean estos 3 cadáveres. Estos 2 cadáveres, en la plaza de la ciudad santa. Y dice que harán fiesta. El mundo hará fiesta. Estarán alegres. Porque al fin mataron a esos 2 hombres que los atormentaron
durante tanto tiempo. Pero sabe más. Dice que al tercer día se escuchó una voz del cielo que decía, suban acá. Y Dios envió su espíritu y esos hombres se levantaron y subieron al cielo. Aleluya. A esos hombres que les llama mis dos olivos, que les llama mis ungidos. Su traducción literal en este contexto es que son los hijos del aceite. Hijos del aceite. Dios de mi salvación. Trato de imaginar esa escena. Trato de imaginar cómo el mundo haciendo fiesta. Porque mataron a esos dos hombres. Quienes estuvieron torturando al mundo durante un tiempo. Pero por órdenes de Dios. Después de que ascendieron, dice, los hombres tuvieron temor. Les entró pánico. Para aquellos que siguen afirmando que Cristo vendrá por su iglesia antes de la tribulación, déjeme decirle una vez más, prepárate, porque eso es una herejía. Conversábamos hace unos días acerca de lo que sucedió en Egipto. Cuando Moisés fue enviado por Dios y Dios le dio poder a Moisés para castigar a Egipto con toda plaga. ¿Recuerdan cuántas plagas fueron, hermano Ludín? Hermano Leo. 7 plagas, ¿no? 10 plagas. Dice la Escritura que Moisés hería el territorio de Egipto una y otra vez con plagas. Y le hice una pregunta al hermano Leo. Le dije, ¿dónde estaba el pueblo de Israel cuando cayeron las plagas en Egipto? Hermano Leo. Estaban ahí mismo Estaban en Egipto. Con Egipto. Estaban mezclados todos. Estaban en Egipto. Eso significa que también sufrieron las plagas. También las sufrieron. ¿Por qué cree que el pueblo estaba enojado con Aarón y con Moisés? Es que desde que tú viniste a inquietarnos, nos va mal, nos va peor. Ya de por sí estábamos mal, oprimidos por los egipcios, por el faraón. Y ahora, desde que tú viniste a molestarnos con tu hermano Aarón, a inquietarnos, ahora han agravado su yugo sobre nosotros. Hemos afirmado aquí, porque esa es la verdad. El Antiguo Testamento es tipo y figura del Nuevo Testamento. Eso significa la salida de Egipto, el éxodo, como le conocemos, es tipo y figura del arrebatamiento de la iglesia. Cuando las plagas lleguen a este mundo, cuando la persecución empiece, que de hecho ya empezó, cuando Dios empiece a castigar al mundo por su maldad, el pueblo de Dios estará aquí y también sufrirá las plagas. ¿Empezamos a ver eso o no? Hablamos de depurar el pueblo de Dios. Hablamos de que Dios está depurando, está limpiando su pueblo. Hemos visto, por ejemplo, ahora con esto de la pandemia, como cuántos y tantos hijos de Dios han muerto por eso.
¿Cuántas hijas de Dios han muerto por eso? ¿Cuánta gente que militaba o decían militar, pastores, profetas, evangelistas, apóstoles, y por ahí, no sé si algún maestro, supongo que sí. Hasta hoy yo no he conocido ni uno. Y los que saben, los que tienen la sabiduría y el llamado para enseñar, no lo hacen porque tienen miedo. Así que debió haber muchos por ahí. Han muerto por causa de esta plaga que los gobiernos han soltado para diezmar a la población del mundo. Ahora los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Y ver a los supuestos cristianos temerosos, angustiados, disfrazados con sus bozales, que no quieren salir de sus casas, no quieren reunirse porque tienen miedo, tienen pánico de contagiarse. Y vemos cómo este pueblo, que supuestamente es el pueblo de Dios, está en medio de esta plaga. Por eso el Antiguo Testamento es tipo y figura del Nuevo Testamento. Así como el pueblo israelita estaba en medio de Egipto cuando vinieron las plagas, porque por causa de eso después vino el Éxodo, también como tipo y figura, cuando Cristo venga por su pueblo, será porque en ese momento Dios ya soltó plagas sobre la humanidad y el pueblo de Dios también sufrirá esas plagas, así como Israel también sufrió esas plagas. Analízalo. Solamente usa tu lógica espiritual, usa tu sentido común, úsalo. Tienes una lógica espiritual, tienes un sentido común espiritual, tienes una sabiduría, un entendimiento, una inteligencia espiritual. Úsalas y te darás cuenta que tiene lógica. Tiene mucha lógica. Que haya ministros sinvergüenzas que están enseñando que la iglesia ya no estará aquí cuando Cristo venga. Eso ya es otra cosa. Sino como es que en Apocalipsis nos enseña que este hombre, hijo de perdición, hombre de pecado, dice, peleará, se levantará y peleará contra los santos, ¿qué? Y los vencerá durante un tiempo. Si ya no hay iglesia aquí, ¿contra quién se irá el anticristo? Ustedes díganmelo. Y si hay alguien que tenga la respuesta conforme a la Escritura, aquí puede hacer sus comentarios con o sin respeto si quieres. Realmente no tiene importancia si te enojas y por ahí empiezas a escribir como muchos hacen cuando la palabra los golpea y contradice sus creencias. Se enojan y recurren aún hasta a los insultos personales. No hay problema. Eso no cambia la realidad. Así como Israel estuvo en medio de las plagas, así también la iglesia, el pueblo, estará en medio de las plagas que Dios enviará a este mundo. En la antigüedad fue un éxodo. En un futuro será un ¿qué? Un arrebatamiento. Hermano Leo, Amén. ¿estamos comprendiendo esto? Bien. La unción del hebreo suk, S-U-K, suk, y del griego aleipo, A-L-E-I-P-H-O, aleipo. Repito, del hebreo suk y del griego aleipo, refieren
a la unción como el acto de ungir el cuerpo después del aseo personal. Fíjese bien, ¿eh? Es interesante hablando de tipos y figuras. Me apasiona hablar de tipos y figuras porque esto explica muchas cosas del Nuevo Testamento. Cosas que para los indoctos, para los necios, para los insensatos, no tienen el menor sentido. Por eso hay tanto creyente que dice que la palabra de Dios se contradice. Que porque en una parte dice una cosa y que en la otra parte dice otra cosa. La palabra de Dios no se contradice. Si nosotros vemos el contexto, y siempre lo he dicho, un texto sin contexto es un buen pretexto. Pero si empezamos a estudiar la Escritura en base a lo que son los tipos y figuras, escucha, tipos y figuras, nos damos cuenta que muchas cosas tienen explicación. Por eso siempre decimos, hay que estudiar la palabra de Dios. El maestro dijo, escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué escrituras había que escudriñar? Pues las antiguas, ¿no, hermano Leo? Las antiguas escrituras. Escudriñen las Escrituras, dice, porque ellas hablan de mí. Allí está. ¿Quieres saber de mí? ¿Quieres conocerme a mí? ¿Quieres conocer de mí? Pues entonces escudriña el Antiguo Testamento. Para muchos el Antiguo Testamento ya no vale. Hermano Leo, muchos dicen que el Antiguo Testamento ya no vale. ¿Y quién dijo que no? El Nuevo habla del Antiguo. Si el Nuevo Testamento es, ¿qué? El cumplimiento del Antiguo. Tú no puedes comprender el Nuevo Testamento si jamás estudias el Antiguo. Hemos afirmado aquí, porque es palabra de Dios, el Antiguo Testamento, la ley condenaba el acto. Pero la gracia ahora condena la intención. ¿Qué significa esto? El maestro citó muchas veces, innumerables veces, citó la Escritura para referirse a él, para referirse a las cosas que se vivían en ese entonces. Él dijo, está escrito, no adulterarás. ¿El adulterar era qué? ¿Un qué? Un acto. Un acto físico. No robarás. ¿Qué? Un acto físico. No mentirás. Sí, algo físico, algo... Un hecho, un acto. Un hecho. No robarás el animal de tu vecino. No dirás falso testimonio. ¿No decía así? No fornicarás. ¿Eran qué? Actos. La ley condenaba el acto en sí. Pero ahora la gracia condena ¿qué? La intención. La intención. Analízalo. Escucha. ¿Sí? Antes era relativamente, digámoslo así, sencillo. Que no lo era, ¿eh? Porque el que incurría en uno de esos delitos sufría la muerte física o tenía que pagar un alto precio físico, porque la ley condenaba el acto. Pero cuando Jesús dijo, no adulterarás, después él añadió, pero yo les digo, ¿qué? Yo les digo, carambas, que aquel que mira a una mujer, ¿y qué? Y la desea. Ya pecó. Ya adulteró con ella. No robarás, pero yo les digo, aquel que mira el bien ajeno y lo desea, ¿qué? Ya pecó. Ya pecó. ¿Qué es más fácil, la ley o la gracia? Pero ¿cómo puedes entender? ¿Cómo puedes conocerlo a Él?
¿Cómo puedes conocer de Él si no estudias el Antiguo Testamento? Por eso es que aquí insistimos tanto en el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento es tipo y figura del Nuevo Testamento. Muchos predicadores solo se limitan al Nuevo Testamento. Y no es porque no conozcan el Antiguo, es que no les interesa. Para los creyentes de hoy es más bonita la gracia que la ley. Pero una cosa no puede vivir sin la otra. La ley condenaba el acto, pero la gracia ahora condena la intención. Desde el momento en que tú piensas, sientes, desde ese momento tú ya pecaste contra Dios. Dijimos que unción del hebreo suk y del griego aleipo refiere a ungir el cuerpo después del aseo personal. Esto es tipo y figura del pecado y del perdón, hermano Leo. Hermano Leo, ¿sí entiendes eso? ¿Lo disiernes? Es tipo y figura del pecado y del perdón de Dios. ¿Qué pasa cuando Dios dice que nos lava con su sangre preciosa? Y dice que nos unge. ¿Con quién? Con su sangre. Con su espíritu. Con su espíritu. Es tipo y figura del pecado y de el perdón de Dios. Cuando Él llega a tu vida y tú te arrepientes, Él, ¿qué? Te lava con su sangre preciosa y te unge con su Espíritu Santo. Aleluya. Qué palabra tan preciosa, hermano Leo. Amén. Qué palabra tan preciosa. ¿Entiendes por qué el Antiguo Testamento es tipo y figura del Nuevo Testamento? Se usaba para describir la limpieza del cuerpo. Escucha, la limpieza del cuerpo. ¿Y qué? Bañar, untar, ungir el cuerpo después del aseo personal. ¿Qué es lo que hace el Señor? No nos lava, no nos asea, no nos limpia, no nos purifica y después ¿qué? Nos unge con su espíritu, porque recordando que el aceite es ¿qué? Tipo y figura ¿de qué? Del Espíritu Santo. Aleluya. Se usaba y se usa como práctica entre los orientales para ungir el cuerpo o alguna de sus partes, para comodidad, para presencia, como símbolo de amistad, como medicamento también. Se usaba para funerales, se usaba como un acto de cortesía, se usaba como
un ritual para bodas, etc. El ungir, oiga bien, el ungir el cuerpo o alguna de sus partes podía tener como finalidad cualquiera de estas cosas. Para estar cómodos, por si ustedes no lo sabían, había lugares donde no abundaba el agua. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían, hermano? Se limpiaban el cuerpo. ¿Y con qué se lo limpiaban? Con aceite. El aceite, entre otras bondades que tiene, es que evita durante un tiempo los malos olores. Por eso es que menciono aquí que el aceite se usaba para estar cómodos, para estar frescos, para estar presentables, como signo de amistad. También se usaba como medicina. Hermano Leo, cuando estás enfermo del estómago, tienes diarrea, ¿qué haces? Tomo aceite. Una cucharada de aceite, ¿no? Cuando aquí en México y en otros lugares se acostumbra que cuando, por ejemplo, un niño le da diarrea y el pequeño está enfermo y le dan medicinas y le dan esto y le dan otro y el niño no sana. Entonces, el remedio de las abuelitas, hermanos, es que púrgalo con aceite. Y ahí va la cucharada de aceite. Y hace unos gestos, digo, a mí me lo hicieron. Ah, carambas, qué feo sabe. El aceite, a mí no me gusta el aceite de oliva, es lo que se acostumbra. Pero ahí va la cucharada. ¿Y qué cree? Como dato curioso, a veces las diarreas que presentamos o presentan los niños se debe a que algo se pega ahí en el estómago, en el intestino, y con una cucharada o dos de aceite sale, lo que sea, lo que sea, en serio. Y esto no es brujería, tampoco es esoterismo, por si están pensando cosas, no tiene nada que ver con eso. Es un remedio, como llamamos aquí, un remedio casero, pero que tiene sus orígenes en la antigüedad, porque el aceite lo usaban como medicamento. Ungían los cadáveres, se usaba como un signo de cortesía, de educación, y se usaba como un detalle cuando había una boda. Ungían al novio, ungían a la novia. Era un proceso tremendo. Miren, es muy interesante este tema. Esto pues apenas es parte de la introducción. Iremos poco a poco detallando esto, porque es muy importante, porque de esto depende que muchos de ustedes dejen de creer en cosas, dejen de seguir a ministros apóstatas y herejes que han inventado hasta el día de hoy tanta aberración y tanta abominación. Si tú estás en un lugar, escucha, si estás en una iglesia, en una congregación, en donde practiquen cierta cosa ungida, sal de ahí. Sal de ahí. Porque esas son no solamente doctrinas, sino prácticas herejes de demonios. Sal de ahí. Huye. Busca un lugar donde enseñen la sana doctrina. Escucha. Sal de ahí. Ora a Dios y que Dios te muestre el camino a seguir. Porque el pueblo perece, es llevado cautivo y es destruido porque le falta conocimiento. Y si tú eres uno de esos seguidores, de esos apóstatas herejes, endereza tus caminos. Porque no existe ni la pelota ungida, no existe ni el semen ungido,
no existe la rasurada genital ungida, no existe el agua ungida, no existe el trapito ungido, no existe nada de eso. Más adelante veremos poco a poco qué es lo que la palabra de Dios nos enseña y qué es lo que la palabra de Dios aprueba y desaprueba respecto a la unción. Hablar de la unción es algo santo, es algo sagrado, limpio, puro. Nada que ver con las prácticas de hoy, de aquel que se dice pueblo de Dios. Seguiremos con la enseñanza, si Dios nos permite, la próxima semana. Hermano Leo, por favor. Padre, gracias por tu presencia, tu grandeza y tu inefable gracia. Gracias por dejarnos estar a tus pies hoy, un día más, conociendo tu palabra, Señor, abriendo ojos, entendimiento, sabiduría, mi Señor, discernimiento. Que esta palabra penetre y sea clavada e incrustada en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Padre, porque es necesario que tu pueblo aprenda y comprenda muchas cosas, porque precisamente el pueblo perece porque no conoce. Pero cuando tu palabra está siendo enviada y está siendo enseñada, mi Señor, es necesario que el ser humano abra su oído, Padre, para la verdad, para que no haya confusión y no haya aberraciones del mismo pueblo porque no conoce. Y ahora que conocen, Señor, entonces las cosas tienen que ser diferentes y cambiadas en nuestras vidas, Padre. Te damos la honra y la gloria y gracias por esta palabra, mi Señor eterno. Amén, Jesús. Amén. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento gobierna sus vidas. Y recuerden, hay que estar preparados porque no sabemos cuándo el Señor vendrá. Shalom Adonai.